La semana pasada nos hemos centrado en el hecho de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Estamos en el día 6. Déjame decirte que todavía no amanece el día 7. Vamos a continuar en el día 6. ¿Sí? Todavía en el día 6, la parte final del día 6 donde el hombre fue creado. Pero la semana pasada nos centramos en eso, en la imagen de Dios, y hablamos qué es ser imagen de Dios. Pero a veces tenemos, y me he dado cuenta en esta semana, tenemos una idea confusa de lo que significa ser creados a la imagen de Dios. ¿Qué es ser creados a la imagen de Dios? La semana pasada lo dijimos, pero me he percatado que aún a pesar de que ya lo hemos enseñado, cada vez el Señor me pisa, me humilla más, porque a veces yo pienso que bueno, ya dejé las cosas claras, ya enseñé claro, encima está grabado, y como está grabado, continúo y avanzo con esa información que ya sé que ya está metido en esa información en los cerebros, en las mentes, ¿no? Y entonces me encuentro con que todavía, a pesar de que está dicho y está grabado, todavía necesitamos una explicación más. Y eso me llama entonces a hacer la explicación más sencilla todavía, y intentaremos hacerlo así. Pero, ¿qué es haber sido creado? ¿Qué significa haber sido creados a la imagen de Dios? ¿Qué es? Lo que dijimos la semana pasada, de manera de resumen, es que el hombre es distinto a la creación animal. Sencillo, distinto a la creación animal. No solamente es un animal superior, no solamente somos animales desarrollados, capacitados, de todas maneras animales, pero mejorados. No somos eso, es como que... A ver, si ustedes se acuerdan en el pasado, mi mamá me mandó una foto en esta semana donde estábamos en casa. Yo tenía como 4 añitos y estábamos ahí con el auto, un auto rojo, antiguo. Y yo me acuerdo, ¡ay, verdad! Y ese auto, ¿no? Y pues era simple, sencillo, imagínate, por los años 84, 85. La radio se cambiaba con botones, ¡plac! Sonaba y ¡plac! Cambiaba otra estación y otra estación, ¿no? Y era rara y también tenía sus perillas para mover, en fin. Y la palanca por este lado, no estaba en el piso o aquí al costado, el freno raro, en fin, el timón era simple, a subir la manivela, ¿no? Y ahora tenemos el carro de Jimmy, el carro de David, pues súper mejorado. Pero al final de cuentas es carro, es un auto, es un vehículo. ¿Sí o no? Siguen funcionando con gasolina o con combustible. Siguen usando líquido para enfriar el radiador. Ahora lo han mejorado, se usa refrigerante, creo, o líquido para radiador especial. La hidrolina sigue siendo la misma, pero al final de cuentas es un vehículo. Y entonces piensan que el ser humano, pues, es un animal mejorado. No es así. No, es distinto a la creación. No somos animales mejorados, somos distintos y evidentemente se ve eso cuando leemos el libro de Génesis. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando los animales fueron creados según su especie, según su género y todo eso. Pero cuando llega el hombre no fue así. El ser humano, si pudiéramos decir de qué género es, pues es el género de Dios. Esa es la distinción. El ser humano es eso, ser humano, es dotado de una personalidad. El animal no es así. También dijimos que la humanidad, parte de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, es que la humanidad, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, le estaba diciendo que el hombre también gobierne, que el hombre también... Así como yo gobierno, así como nosotros gobernamos, que el hombre también gobierne. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que gobierne. Y esta es la parte de la imagen de Dios. Esta parte de la imagen de Dios es una expresión de lo que Él es y nos da la responsabilidad de gobernar y la capacidad para gobernar. También dijimos que portar la imagen de Dios es portar ciertos atributos de Dios. No sus atributos incomunicables, como por ejemplo omnisciencia, omnipresencia,
Su omnipotencia, no se refiere a ello, pero sí otros ciertos atributos. Por ejemplo, el ser un ser racional. Juega un ajedrez con el perro, a ver si vas a poder. Te aseguro que hasta Henry le gana al perro. Henry le gana, he visto que le ha ganado a varios por ahí. Entonces tiene racionalidad, sí, pero hay monos que ya son inteligentes, pero no se comparan ni siquiera a un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años, nada, absolutamente no. Tenemos racionalidad, tenemos personalidad, tenemos su moralidad. Fuimos creados con los atributos de Dios en esas áreas. También dijimos que ser imagen de Dios significa que la vida del hombre era sagrada. Dios le dotó de vida al ser humano y esa vida es sagrada. En el capítulo 9, cuando Dios le dice a Noé que si un hombre derrama sangre humana ilegalmente, su sangre de ese hombre debe ser derramada. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la imagen de Dios. En otras palabras, creemos que los delitos capitales, como el asesinato, se castigan con la muerte, con la pena capital, debido a la imagen de Dios en el hombre. Eso de quitarle la vida al hombre no está en la mano de un ser humano, está en la mano del gobierno. Dios le ha dado al gobierno el poder de la espada para ejecutar eso. En el caso del gobierno, acuerde que no, pues nosotros felices y contentos de que no sea así. Pero en el caso del gobierno diga que sí, pues hay fundamentos bíblicos de que eso nosotros no nos vamos a levantar. No, que no maten al asesino, que no maten al asesino. Es lo que el Señor ha determinado, es el orden que Dios incluso ha dado. No nos vamos a oponer a la pena capital. ¿Pero por qué? Solo Dios tiene el poder de quitar la vida. Está establecido, porque Dios así lo dijo, que la vida del hombre es sagrada. Si quita la vida a otro hombre, Dios dijo, debe morir ese hombre. Increíble, ¿no? Pero así es. También vimos que el hombre es hecho, obviamente, a la imagen de Dios porque fue dotado de un espíritu inmortal. Dios le dio un espíritu inmortal al ser humano. Pastor, ¿somos inmortales? Sí, somos inmortales. Pastor, pero ¿y la hermana Melita ha muerto? Su cuerpo está como en reposo, pudiéramos decir. Bueno, en realidad, todos los que vamos a fallecer o han fallecido, pues entran en un estado de descomposición donde sus elementos químicos vuelven al ciclo natural de la naturaleza. Pero quien es ella está con el Señor. Su espíritu, ¿ve? Su persona, la persona de la hermana Melita está con el Señor. Tiene razonamiento, tiene moralidad, tiene un sentido de rectitud, tiene voluntad. Ese es el ser persona. Y explicábamos eso en uno de los discipulados, ¿ve? A ver, otra vez, por si acaso, para que quede ya bien claro para todos los que no han estado en los discipulados. Cuando digo que Dios es persona o es personal, porque son tres personas, no me estoy refiriendo a la forma del cuerpo, sino que me estoy refiriendo a ese espíritu racional, con voluntad, con sentimientos, con emociones y todo ello. La hermana Melita ya no está con nosotros. ¿Ok? ¿Murió su persona? ¿Qué dicen ustedes? No, está con el Señor. Eso es, ¿ve? El espíritu. Su cuerpo se quedó en la tierra hasta que el Señor vuelva, pero su persona está con el Señor. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un espíritu inmortal, es eterno en el futuro. Una vez que ha sido creado, va a permanecer para siempre, con el Señor o sin el Señor, pero va a permanecer para siempre. Mira tú, nuestro Dios también es inmortal. Y nos ha dado también su atributo, pero para el futuro, inmortal para el futuro. ¿Se acuerdan, no? Todo eso hemos visto. El ser humano fue creado también para la comunión con Él mismo. El pecado que Dios, el castigo que Dios le dio a Adán en el jardín fue la muerte.
Es decir, la separación de su cuerpo con su alma, ¿ve? Y no solamente eso, sino la separación con el mismo Dios. Y todo eso vimos la semana pasada. Ahora vayamos a Génesis 1:26, por favor. Y leamos juntos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Les voy a enviar, para que no solamente esté ahí, el bosquejo, porque había hecho diapositiva, pero lo dejé en la otra laptop, no lo traje. Así que les envío a todos oración. Ahí, para que me sigan, ¿sí? Para que me sigan. Y también lo puedes poner ahí para los que no lo tienen en el celular, ¿sí? Muy bien, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? En la semana pasada hemos dado algo. Hemos hecho un pequeño resumen ahora. Pero a través de los mandatos que Dios da en la creación, nosotros podemos también extraer y ver qué es lo que significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. A través de esos mandamientos o principios que Dios nos dio en nuestro estado original, antes de caer en pecado, antes de la caída, al ver esos mandamientos de Dios, esas ordenanzas de Dios, esos mandatos hacia el ser humano, hasta al revés, nosotros podemos ver qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa? A veces con el control se ha volteado la imagen todo. ¿Ves? Todo eso, se ha volteado todo. Algo has hecho por ahí. Entonces, estas ordenanzas, estos mandamientos que Dios le dio al hombre, escuche, antes de la caída, están diseñadas para promover la gloria de Dios y para expresar de manera práctica, de manera sencilla, lo que significa ser creados a la imagen y semejanza suya. Así que del versículo 26 al 31 extraeremos algunas cosas importantes. En primer lugar, vemos en 1:26 que el hombre efectivamente fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué ocurre aquí? Lo que pasa es que Dios creó al hombre a su imagen y lo diseñó como vicegobernante o vicerregente de su creación. Y este versículo, el versículo 26, nos recuerda que el hombre fue creado a imagen, semejanza de Dios y que fue diseñado para dominar. El hombre fue creado para dominar, para ejercer autoridad sobre el resto de toda la creación. Creo que te percatas de eso, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta de eso. Y la singularidad del hombre se ve reflejado en el mismo lenguaje que vemos aquí en Génesis 1:26. Si revisamos en Génesis 1, desde el versículo 3, el versículo 4 o 6, 14, en fin, cuando comienza, supongo que ya después de 30 veces leyendo Génesis, ya te acuerdas qué es lo que Dios dijo, ¿no? Dijo Dios, sea la luz, dijo Dios, produzcan animales, dijo Dios. Y entonces hay mandatos de Dios. Dijo Dios, hágase, produzca y todo eso. ¿Cómo es que aparece toda la creación? Diciendo, Dios habló, dijo Dios, hágase, produzca,
crezca, reproduzca, ¿no? Eso es lo que Dios dijo. Pero en Génesis 1:26 encontramos un lenguaje diferente. Cuando el hombre es creado, no se menciona y sea el hombre. No dice eso. Y ya que tenemos al ser humano y tenemos varios monos, que de uno de ellos sea el hombre. No dice eso. No se menciona hágase, no se menciona sea, no dice Dios haya, sino que se ve el concilio trinitario, anunciando la creación del ser humano. Es como que hubieran tenido una conferencia y entonces en esa conferencia o en ese concilio trinitario digan, muy bien, ya hemos creado todo esto y ahora hagamos al hombre. ¿Se percata? Aunque es cierto que la Trinidad está creando todo lo que vemos, desde el día 1 hasta el día 6 antes de la creación del ser humano, vemos aquí la particularidad de la creación del hombre. Se nota con más evidencia, se hace más notoria la Trinidad. Hagamos. La Trinidad está presente en el Elohim que hemos visto en Génesis capítulo 1. Pero aquí vean ustedes que la Trinidad se presenta al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre entonces es distinto al resto de la creación y esa singularidad que tiene el hombre se establece en esa frase. Increíble, ¿no? La gran idea de la creación estuvo presente desde la eternidad en la mente trinitaria, hermanos. Y ahora, dice Dios, dice Elohim, dice el concilio trinitario, hagamos. De que se ejecute nuestro deseo, que se ejecute nuestro decreto eterno. Hagamos al hombre, hagámoslo juntos. Miren ustedes, un profesor universitario dice lo siguiente. Hasta ahora había sido solo la rápida emisión de una orden, hasta ese momento, hasta el día 6 antes del ser humano. Sea. Ahora hay una consulta como si Dios estuviera deliberando solemnemente sobre el gran diseño, dice. Hasta ahora había sido sea. Y dice, ahora es hagamos. No es una orden a los elementos para que produzcan lo que contienen. Es una obra de la que se habla como especialmente propia de Dios. La criatura que se ha de formar debe provenir más directamente de la mano divina que cualquier otra y, por lo tanto, a menudo leemos en otros lugares que Él nos ha hecho y no a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Él nos hizo y no a nosotros mismos. Nos hizo de una manera más personal, más dedicada. El concilio trinitario lo podemos ver muy claramente ahí. Estamos hechos a la imagen de Dios y somos completamente únicos al resto de toda la creación. Sí, pastor, pero tenemos Antares, una estrella inmensa. ¡Qué impresionante esa estrella! Claro, una estrella inmensa donde se está combustionando, qué sé yo, hidrógeno, helio y nada más, ¿no? Hidrógeno convirtiéndose en helio seguramente, y ahí otros gases más, pero no es como nosotros, pensantes. En el pasado pensaban que las estrellas tenían vida y pensaban y adoraban a las estrellas. Eso era en el pasado. En el pasado había una especie de una mente un tanto atontada, pudiéramos decir, porque eso ya no ocurre en estos tiempos, ¿no? O sí con el horóscopo. ¿No? No queremos dejar nuestras ideas retrógradas del pasado. Pero en fin, bueno, los cristianos ya lo dejaron. Pero por más que pudiéramos ver una estrella inmensa, toda una constelación, no es como el ser humano en complejidad. El ser humano es distinto, ha sido creado diferente, de una manera más personal. Y ahora, hay un aspecto estático que no se mueve en la creación del ser humano,
pero también hay un aspecto dinámico. ¿A qué me refiero? Estamos hechos a la imagen de Dios. Nuestras acciones reflejan o expresan la imagen de Dios. Eso es estático, algo que no va a cambiar. Nuestras acciones, de todas maneras, así seas un delincuente obviamente en estado caído, las acciones del ser humano están reflejando la imagen de Dios. Está pensando para robar, está pensando para matar, está maquinando para hacer cosas malas. Así sea un delincuente, está usando uso de la razón. Así que de manera estática el ser humano hemos sido hechos a la imagen de Dios y refleja y expresa la imagen de Dios en todas sus acciones. Pero también hay un aspecto personal de la imagen de Dios. En otras palabras, hay un aspecto vocacional. Somos a imagen de nuestro Dios. El versículo 26 dice que gobiernen. Y ese gobierno es una expresión de lo que nosotros somos, de lo que Dios es y lo que nosotros somos. Lo que hacemos muestra la imagen vocacional de Dios. ¿Quiénes somos? La imagen personal de nuestro Dios. Ahora, aprendemos entonces de este pasaje de la bondad de Dios al crearnos a su imagen conforme a su semejanza. Hermanos, vean ustedes cómo es que la bondad de Dios se manifiesta incluso al crearnos como Él. Porque Firulais no fue creado como Dios. Los monos no fueron creados como Dios. Estoy refiriéndome, ya creo que podemos discernir que estoy hablando del razonamiento, de su voluntad, de ser un ser personal, de su rectitud, ¿no es así? Los monos no fueron creados así. ¿Por qué al ser humano, si biológicamente pues comparte mucho, como biología, como seres biológicos, compartimos muchos con otros animales, ¿por qué Dios no nos dejó así? ¿Por qué? Nos dio de su espíritu y nos hizo diferentes. ¿Se dan cuenta la bondad de Dios al hacernos diferente a los animales? Ahí mismo se ve eso. Y eso debe despertar en nuestros corazones el poder alabarle y adorarle, tener un sentido de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? No hemos sido creados como los animales, somos a imagen y semejanza de Dios. Su razón suficiente para alabar: no soy como el mono, no soy como la gallina, no soy como los pájaros. He sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Todos hemos sido creados así. Y por lo tanto todos debemos alabar a Dios por haber sido creados así. A veces hay distorsiones cuando nos reproducimos o cuando en el momento de la división celular y cuando los cromosomas están separándose para formar, en la división celular los cromosomas se separan y a veces en esa separación un cromosoma va de más a un lado y otro de menos a otro lado y entonces ahí tenemos un síndrome de Down, ¿no? Y lo más seguro es que no quisieras tener un hijito con síndrome de Down. ¿Sí o no? Aunque es una persona también, pero sus capacidades de esa persona están un poco más limitadas biológicamente. ¿No es así? No quisiéramos tener hijos así. Estoy seguro que nadie quisiera tenerlos. ¿Acaso no alabamos al Señor de que nuestros hijos estén sanos? ¿De que no tengan síndrome de Down? ¿Acaso no le decimos: Señor, gracias, y si en el futuro tenga algún hijo, por favor, no permitas que sea así? Ahora, agradecemos al Señor por eso, pero nos olvidamos agradecerle al Señor por el simple hecho de no ser animales, ¿verdad?
que es peor todavía. Todos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Razón suficiente para decir, Señor, te alabo porque no soy un perro. Te alabo porque no soy un animal. Suficiente. Eso es necesario que lo pensemos, por favor. Hemos sido creados a la imagen conforme a la semejanza de nuestro Dios. Y la obligación de reflejar la imagen y semejanza de Dios a través de nuestras acciones es algo que tenemos que tener en mente constantemente. Pero hay bendiciones y obligaciones en la relación del hombre con Dios cuando Dios nos crea. Génesis 1, 27 al 28 nos muestra ello. Miren, Dios estableció ciertas bendiciones, ciertas obligaciones cuando crea al hombre desde el principio, antes de que el hombre caiga. Y en los versículos 27 y 28 se ve esa obligación, que la bendición divina la bendición divina y también una obligación de parte de Dios para el ser humano se muestran aquí. Una obligación, una bendición y una obligación como partes del componente de un pacto que vemos aquí con el hombre. Aunque de eso más adelante incluso podemos retomar. Pero quiero que lo veas. Dios bendice al ser humano y también Dios le da obligaciones al ser humano. Y esos son los componentes de un pacto, pues. Capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Pero además, en Génesis 1:27, las primeras palabras que Dios dirigió al hombre fueron palabras de bendición. Quiero ver en otra versión, perdonen un ratito. Se me ocurre algo más. ...27, por favor. No creo, ya. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y miren, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante lo que está ocurriendo aquí. Creo que necesito un mouse. Dios los bendijo y Dios les dijo: sean fructíferos. Los bendice con ser como Dios y luego les dice: sean fructíferos y llenen toda la tierra. Interesante, ¿no? Dios los bendice con ser como Él y luego les da una orden: sean o multiplíquense. Si se dan cuenta, todo el ambiente o todo el marco en el cual Dios está creando al ser humano está lleno del favor y la bondad de nuestro Dios. Dios fue bueno al mostrar su favor, Dios fue bueno al crear al hombre como Él, pero también fue bueno al darle ordenanzas al ser humano. El hombre no merecía ser bendecido con la personalidad, con ser como Dios. No lo merecía. ¿Acaso el perro lo merecía? ¿Acaso el elefante lo merecía? ¿Acaso las ballenas merecían ello? Y si nosotros somos considerados otros animales más, ¿por qué tendríamos que merecer tener la imagen de Dios? Si vemos solamente la biología, el cuerpo como biología, como seres más hermosos, más preparados y diseñados que los demás animales, ¿por qué tendríamos que merecer tener igual la imagen de Dios? Así que Dios muestra su favor, muestra su bondad al no tratar al hombre como a los demás animales, porque si Él hubiera querido así, lo hubiera hecho.
El hombre no hizo nada para ganarse ese favor particular que Dios le estaba dando. El hombre no hizo nada para tener la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que Dios, lo que vemos aquí es que Dios le está mostrando su bondad. Fue el hombre el único que experimentó esa bendición en toda la creación, el ser como Dios. Su bondad y su amor están manifestadas claramente aquí en la creación. No es gracia, gracia es después que ya ha pecado. Mostrar favor después que ha pecado. Aquí el hombre no ha pecado, pero está mostrando su bondad al hacerlo diferente a los demás de la creación. Número 3. Pero aquí hay 4 ordenanzas en la creación, del versículo 28 al 30, y por favor quiero que lo leamos. Dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos la tierra, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, dice el texto. La semana pasada estaba jugando con la laptop y la he desconfigurado de tal manera que cada clic que hago, ¡brum!, se vuelve hacia arriba. Eso tengo que corregirlo. Entonces, vean ustedes, aquí en estos textos hay 4 ordenanzas. Primero, se le da la ordenanza en Génesis 1:28, la ordenanza de procreación. Miren, a ver, miren aquí. ¿Qué es la primera ordenanza que Dios le da al ser humano cuando es creado? Vamos, ¿cuál es? Esa es la primera ordenanza. ¿Ve? Fructificad, multiplicad. Dios le ordena al hombre que sea fructífero, que se multiplique y que llene la tierra. Ese es el primer mandato que Dios le da. Aunque Dios ya había dicho en el versículo 26 que gobiernen, pero esa no fue una declaración suya o fue una declaración acerca de los propósitos para el hombre, no fue un mandato directo. Pero le dice: multiplícate. Más adelante, otra vez el Señor le va a decir ahora al hombre, le va a ordenar que gobierne. ¿Ok? Pero es la primera ordenanza que Dios le da al hombre es: multiplícate. Y está relacionado con la última ordenanza que Dios da en Génesis 2, que es la ordenanza del matrimonio. Interesante, ¿ve? La primera ordenanza, multiplícate. La última ordenanza, cásate. Porque la multiplicación no puede venir sin matrimonio, está diciendo. En los versículos 23 y 24 del capítulo 2 de Génesis, se habla de la última ordenanza de la procreación, relacionada al matrimonio, al pacto matrimonial. Así que esa ordenanza de la procreación es obviamente esencial para que el hombre cumpla con su obligación de sojuzgar la tierra y gobernar a los animales. Si Adán no tiene hijos, le va a ser muy difícil sojuzgar la tierra y controlar a todos los animales. Eso es obvio, ¿ve? Así que es necesario que Adán y Eva tengan hijos y Dios le dice: multiplícate. Multiplícate. Si vas a gobernar la tierra, el primer mandato, multiplícate. Y luego, después le dice otra vez: multiplícate. O diré, gobierna la tierra. Así que el primer mandato es: multiplícate. Cuando una nación, creo que Suiza, Japón mismo, está comenzando a tener tasas de natalidad bien bajas y tasas de mortandad bien altas. Si van a ese paso, muy pronto, de acá a unos años, esas naciones podrían desaparecer. Porque están
la política del Estado es que como no tienen mucho espacio, están diciendo no pueden tener más de un hijo, ¿no? Incluso hay una multa, multa si te pasas de un hijo, en algunos países, ¿no? En Japón. Nosotros con Lita somos japoneses. Multa si tienes más de un hijo. Y entonces están muriendo más. Hay pocos jóvenes, hay más viejos o más ancianos, más de edad avanzada. Y lo que se piensa es que si eso continúa así, muchas naciones van a desaparecer. Muchas van a desaparecer. Cuando una población de una nación comienza a disminuir, es peligroso, pues. Porque se necesita poner personas para poner orden en la creación en particular. Número 2, segunda ordenanza, segundo mandato de Dios, es Génesis 1:28. Llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. El segundo mandato es trabajar, si te das cuenta. La bendición es gobernar, y observen que ese dominio sobre la tierra se va a expresar ¿cómo? En el trabajo. El trabajo es bueno, no es malo. Cuando se levantan en las mañanas, ¡ay, tengo que ir a trabajar! Hermanos, la palabra de Dios no muestra que el trabajo sea malo. No es malo, el trabajo es bueno y Dios se lo dio al hombre antes de que caiga en pecado. La Biblia incluso muestra que cuando todo haya terminado, seguiremos trabajando. Usted dice, ay, quiero estar en el cielo descansando, y pensamos que la hermana Melita está así. No, no es así. Y cuando todo sea consumado y se nos sea devuelto a nuestros cuerpos, seguiremos trabajando en gobernar la tierra, en enseñorearnos sobre la tierra. Así que no hay nada de malo trabajar. El no trabajar más bien muestra que no estamos obedeciendo el mandato de Dios. No va a ser trabajo como el de ahora, pero vamos a trabajar. Y por eso un creyente siempre busca. Y el que no trabaja está relacionado, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y el dominio, el trabajo del hombre se expresa en esto: sojuzgad la tierra y gobernad a los animales. Eso le está diciendo. Debe haber un sometimiento de la tierra física. Inicialmente, ¿cómo fue eso? A través del labrar, trabajar. ¿Ve? Debe haber un sometimiento de la tierra que no necesariamente ahora todos nos vamos a hacer agricultores. Algunos trabajan en financieras, algunos trabajan sentados desde una computadora. Anthony trabaja en su cuarto, hermanos. Él se levanta, ay, tengo que ir a trabajar. Oh, y llega tarde y se sienta en su computadora. No hay necesidad ahí de repente de ir a cambiarse, bañarse, ¿no? Ahí nomás de frente a la computadora. Pero es trabajo. Implica eso. Es una bendición, es parte de lo que Dios nos ha dado. Someter la creación. Y en este caso con la informática. Capturando infiltrados, creo, ¿no, Anthony? Algo así. Pero eso, no necesariamente con la agricultura, aunque en ese momento pues no había nada de informática ni nada de esas cosas, y la agricultura estaba reflejando que el ser humano tenía que dominar trabajando, dominar la tierra a través del trabajo. Y también una gestión de la población animal en el mundo era algo que el ser humano también tenía que estar en manos de él. Así que el dominio de Dios se expresará en las acciones del hombre y el hombre debe reflejar ese dominio, trabajando. En la sociedad no valoramos el trabajo, muchas veces, intelectual y profesional, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos escuchado justamente eso, no? En una oficina sentado, trabajan los del campo, ¿no?
¿Han escuchado esa frase? Los del campo con esas manos de sol a sol. ¿Qué significa? Desde que amanece hasta que anochece. Esos son los que trabajan, los que están en el banco, los que están en oficinas. Esos son vagos. No está diciendo eso. No significa eso. Y tampoco podemos nosotros menospreciar el trabajo hecho con las manos comparado al trabajo intelectual que se puede hacer. Ambos trabajos son parte de lo que Dios le ha dado al ser humano. No necesariamente hemos llegado al éxito cuando superamos el trabajo manual. Ni tampoco somos más trabajadores por tener trabajos manual y no solamente trabajos mentales o estar sentado en una computadora. Reflejamos la imagen de Dios y obedecemos el mandato de Dios al trabajar simple, cualquier trabajo mientras sea legal y lícito. Hay un valor inherente en el trabajo, en todo tipo de trabajo, y el Señor muestra aquí en Génesis capítulo 1. Ahora, el hecho de que el hombre trabajo está conectado incluso con la ordenanza del sábado que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Que el hombre debe descansar. ¿Y por qué debe descansar? Porque ha trabajado. No vaya a ser como que dos amigos van a buscar trabajo. ¿Y qué sabes hacer? Nada. ¿Y tú? Le ayudo. No, el trabajo es parte de lo que Dios ha ordenado al ser humano. No se debe rechazar, cualquiera sea el trabajo. Míralo como una bendición. Es decir, si estás trabajando, estás siendo obediente ¿a quién? A Dios. ¿Enojado? Ay, tengo que trabajar hoy día, no puede ser, necesito vacaciones. Esa actitud no es de alguien que realmente está observando las ordenanzas de Dios como una bendición. La actitud del cristiano es lo que Dios ha ordenado. Tengo que hacerlo. Gozoso, porque es lo que Dios ha ordenado. Y el descanso es algo que también nosotros debemos observar. ¿Ve? Siguiente. Mira, o antes, por favor. Mira, John Murray dice lo siguiente. Es una extraña desviación del pensamiento la que lleva a los estudiantes de ética bíblica a establecer una antítesis entre el impulso que surge del sentido del deber y el impulso del amor y el deleite. La tensión que a menudo existe en nosotros entre el sentido del deber y la espontaneidad incondicional es la atención que surge del pecado y una voluntad desobediente. En otras palabras, a veces sabemos que debemos hacer algo, pero no queremos hacerlo. Y por lo tanto existe una tensión entre nuestra obediencia espontánea y el hecho de hacerlo por sentido del deber. Pero él dice, no digan por tanto que no deberíamos hacerlo porque es un deber, solo deberíamos hacerlo porque espontáneamente queremos hacerlo. Está hablando del trabajo. No tenemos que ir a trabajar todavía cuando sintamos el deber de trabajar. Debemos ir a trabajar simplemente porque es un mandato de Dios y a eso recordar que es una bendición de Dios y entonces hacerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es decir, Padre mío, me deleito en hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que yo trabaje. Eso debería cambiar nuestra mente, nuestra actitud al momento de despertar todos los días e iniciar nuestras labores, ¿no? Yo mismo. Nuestro Dios nos da su imagen y nuestro Dios, quien trabaja, también nos dice, tú trabaja. Es parte de la bendición de nuestro Dios, que no se le dio al animal. El animal anda por ahí y consigue su comida. A nosotros se nos dio el trabajar. Hermoso, ¿no? Ahora, hay otros dos mandatos
que lo vamos a tocar más adelante. No lo vamos a tocar de una vez ahora. Pero el mandato de la procreación, avánzalo, Yoshuita. El mandato del sábado, el mandato del matrimonio, los tocaremos incluso más adelante. Creo que no los voy a poner así porque estoy desconcentrado entre lo que les tengo que decir y que Joshua esté al tanto ahí. Creo que la próxima les mando a ustedes nomás y ustedes se guían, ¿sí? Porque si no estoy ahí desconectado, me desconcentro. Pero vean ustedes, en Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30, vemos también la providencia de Dios en la creación. En los versículos 29 y 30 claramente vemos eso, la bondad de Dios manifestada en esa providencia para con su criatura. Versículo 29, Dios provee alimento para el hombre. En el versículo 30, Dios provee alimento para todos los animales de la tierra. Y así estos dos versículos exponen la providencia divina de nuestro Dios para el hombre y para los animales, incluso antes de que el hombre haya caído. Mucho antes de que el hombre caiga, ocurre eso. Otra vez, el clic se fue para arriba. Antes de que el hombre caiga, Dios está proveyéndole al hombre y le está proveyendo al animal. Antes, vean ustedes, eso es bonito, eso es hermoso, proveyéndole su alimento antes de la caída. Ahora regenerados, Dios nos sigue proveyendo del sustento. Cuando estemos en la eternidad, tú no vas a ser independiente de Dios. Oh, el Señor me va a dar un cuerpo glorificado, por lo tanto voy a ser mucho más como Dios, ya no necesito a Dios, de repente me va a dar un mundo para yo crear. No, no es así, seguiremos dependiendo de nuestro Dios. Él nos provee. Estos dos versículos están exponiendo eso. La providencia de Dios para el hombre, la providencia de Dios para los animales. No seremos independientes de Dios. Él siempre nos va a sostener. Vamos a estar cerca de nuestro Dios y vamos a seguir dependiendo de nuestro Dios y vamos a seguir confiando plenamente en nuestro Dios por toda la eternidad. Eso es lo que hacemos ahora. No es que solamente dependemos de Dios en nuestra necesidad. Dependemos de nuestro Dios incluso en los momentos de gozo. Nunca debemos dejar de pensar que no dependemos de Él. ¿Por qué? Porque antes de que Adán y Eva caigan, también dependían de Dios. Y por último, en Génesis 1:31 vemos cómo Dios declara la bondad de su creación. Y dijo Dios que todo lo que hizo fue bueno, en contraste a lo que se pensaba en el pasado. La materia, lo material y lo espiritual no se pueden unir. Lo material es impuro, lo espiritual es puro. Los griegos decían, la humanidad y la materia está corrompida, es corrupta. Lo espiritual, los dioses son seres espirituales puros. Por lo tanto, la unión entre lo espiritual y lo material, no, eso no puede ser posible, decían en el pasado. Pero no, Dios no creó todo lo que existe de manera que Él dijo, esto me salió malo, es malo. La creación es buena, dice el versículo 31. Dios declara que toda la creación es buena. Él completa su día 6 y se deleita en su creación, declarando es bueno en gran manera. La observa, la examina y la declara buena. A ver, ¿alguna vez has escuchado decir a alguien que el dinero es la raíz de todos los males? ¿Cuántos creen que el dinero es la raíz de todos los males? Vamos, ¿cuántos creen que el dinero es la raíz de todos los males? El dinero no es malo. El texto de 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ni siquiera el dinero mismo es malo. Es el amor al dinero lo que es malo. ¿Y quiénes son los que aman el dinero? Pues nosotros. Dios declaró que su creación es buena, buena en gran
manera. Nos dio cosas para usarlas para la gloria de su nombre. Nos dio incluso el dinero, en el pasado representado como mamón, para usarlos para la gloria de su nombre. Las cosas materiales no son malas, sino que si somos pecadores, y lo somos, tenemos una tendencia inherente a usarlas mal. Y nosotros tenemos que controlar eso. Y este pasaje nos recuerda al final la bondad al Dios, crear todo bueno en gran manera. Qué hermoso, ¿no? Somos creados a imagen de Dios para reflejar su gloria. Debemos responder a su bendición con gratitud y con obediencia. Y el cumplimiento de las ordenanzas de la creación nos lleva a vivir de acuerdo con el diseño que Él ha creado, que Él ha diseñado al inicio. Y oremos para que el Señor entonces nos ayude a contemplar esas ordenanzas y luego aplicarlas a nuestras vidas para la gloria de su nombre. La procreación es un mandato de Dios. El trabajo es un mandato de Dios. El guardar el sábado es un mandato de Dios. El matrimonio es un mandato de Dios. El sábado, digo el Shabbat, ¿no? Que ahora es el domingo. Es un mandato de Dios. Observemos eso, por favor, y apliquémoslo a nuestras vidas. Pongamos de pie.